Bueno, el tema de hoy va a ser traumatismo de columna. Esto va a implicar la lesión medular y choque medular. Somos el equipo 6, somos del APM4 y somos Irma Patricia, Natalia Lisset, Desiree y Edith. Y bueno, empezando con lo que es el concepto de lesión medular, pues va a ser todo proceso patológico de etiología variable que resulta de la alteración temporal o permanente de la función motora, sensitiva y o autonómica. Y bueno, tenemos que la etiología va a ser por mecanismos de lesión tisular. Tenemos, más bien estos tres mecanismos van a ser por destrucción, compresión o isquemia. Los más comunes, se puede decir, son los de tráfico, que son por, pues sí, un choque de automóvil y es los afectados pues van a ser todos los que estén en el auto, tanto el conductor como el copiloto, el pasajero, y debemos de ver en qué el lugar iba para saber más o menos lo que se pudo haber afectado. También puede ser obviamente por pasajeros no tanto como del automóvil, pero pues de otros medios de transporte como el autobús, el tren, o también los que son los peatones como tal, no como el que va conduciendo, que son pues sí, los peatones, los ciclistas. Y la siguiente vía, pues son los deportistas, como pueden ser los deportes de contacto, como el rugby, fútbol americano, los deportes extremos, como es el rappel, el paracaídas, o algunos otros, como es la equitación, el esquí, entre otros. El siguiente son los accidentes laborales, como puede ser el accidente con maquinaria pesada, alguna caída, entre otros. Las caídas domésticas también están incluidas en esta etiología y algunas otras como son las lesiones por arma blanca, por arma de fuego o cualquier otro traumatismo pues que nos afecte la columna. Bueno, y ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Bueno, el traumatismo medular va a ser un proceso que va a implicar de dos pasos, el primario y el secundario. Y primero pues vamos a tener la lesión primaria, que va a ser todo trauma mecánico inicial causado por una energía directa debido al desplazamiento de estructuras de la columna vertebral. Y para que ocurra esta lesión, va a haber 4 mecanismos que lo pueden ocasionar. Primero, la comprensión torácica, una laceración transección, que generalmente es ocasionada por armas de fuego o objetos punzocortantes. Una distracción, que es el estiramiento forzado secundario a una flexión, extensión o rotación, como lo que ocurre en el famoso latigazo en los accidentes automovilísticos, donde hay una flexión y luego una hiperextensión. Y por último, el mecanismo de comprensión persistente, que se observa mucho cuando hay una fractura de los cuerpos vertebrales y que estos cuerpos vertebrales ya fracturados van a ejercer una comprensión directa sobre la médula espinal. Entonces, en conclusión, este trauma va a estar dado por dos fuerzas, que es la de tracción y comprensión, y esto va a ocasionar la distensión y desgarro de los tejidos neuronales y vasculares. Por lo tanto, vamos a encontrar que como impacto inicial se va a producir una hemorragia y que esta a su vez va a producir infartos locales por hipoxia e isquemia, lo que va a traer una repercusión muy grande a nivel de la sustancia gris, ya que aquí en la sustancia gris hay grandes demandas metabólicas y estas no van a poder ser retribuidas por esta falta de irrigación. Por otro lado, también se van a ver afectadas las neuronas, ya que van a sufrir modificaciones estructurales,
como la disminución de la vaina de mielina, que más un edema y más los macrófagos que van a llegar, van a conducir a un deterioro de la transmisión nerviosa. Inmediatamente o minutos después de la lesión primaria va a iniciar la lesión secundaria, que se puede extender hasta varias semanas. Y para comprender mejor su mecanismo, se dividió en fases en base al tiempo. Primero está la fase inmediata, que va desde el inicio hasta las 2 horas. Y lo primero que vamos a encontrar aquí va a ser la inflamación generalizada de la médula espinal. Y esta a su vez va a estar acompañada de la hemorragia de la sustancia gris que ya mencionamos en la lesión primaria. Al haber esta hemorragia, el cuerpo como mecanismo protector va a producir una disrupción vascular, lo que va a conducir a una hemorragia de la sustancia blanca. También esta interrupción vascular va a llegar a producir una disrupción mecánica de las membranas celulares, ya que no se van a cumplir las grandes demandas metabólicas, lo que va a llevar a una necrosis celular. Y algo importante que agregar en esta fase es que a pesar de estas variaciones y la inflamación presente, en esta etapa no se van a encontrar variaciones en la resonancia magnética. Solo se mencionaba que en unas de muy alta resolución, pero así en la convencional no encontramos nada. Luego sigue la fase aguda, que va de las 2 a las 48 horas posteriores a la lesión, y esta es la fase donde se producen más variaciones, o sea, donde hay un mayor daño. Por lo tanto, va a ser la fase más susceptible para intervenciones neuroprotectoras. Y entre lo más importante va a ser el desequilibrio iónico y la excitotoxicidad. Y esta se va a producir debido a un estrés oxidativo que va a dar la liberación de radicales libres, lo que va a aumentar el calcio intracelular, tanto porque va a entrar a la célula como porque se va a liberar desde el retículo endoplásmico y que al final nos va a llevar a una apoptosis por la activación de enzimas como las caspasas, la fosfolipasa A2, la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. También va a haber una falla en la bomba sodio-potasio, que va a dar la activación de los canales de sodio y va a producir una despolarización masiva, lo que va a impedir que el sodio se mueva del espacio intracelular al extracelular y como resultado va a dar la activación de los receptores glutamatos que va a generar la excitotoxicidad. De igual manera va a haber un aumento de potasio extracelular que va a generar una excesiva despolarización y también va a conducir a la excitotoxicidad. En cuanto a los radicales libres, como ya habíamos mencionado, pues se va a dar su producción y esto es a partir de la perioxidación lipídica de la membrana celular, lo que pues evidentemente va a ocasionar una lesión en la membrana, de igual manera va a ocasionar un daño en los organelos, en especial en la mitocondria, y una inhibición de la bomba sodio-potasio que esto no solo nos va a llevar a la apoptosis de la célula, sino que también al haber esta lisis, pues se va a dar la liberación de más glutamato, lo que igual va a llevar a la excitotoxicidad. Y bueno, evidentemente va a haber una respuesta inflamatoria, ya que las células de la microglia van a inducir a una extravasación de leucocitos. Y estos leucocitos a su vez van a comenzar a liberar citoquinas que van a inducir a la expresión de la ciclooxigenasa 2, lo que va a promover la degradación del ácido araquidónico y pues su degradación va a ser en prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, que esto va a llevar a un aumento de la extravasación, un aumento de la permeabilidad. Aquí se aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, un aumento de la resistencia vascular y de la adhesión plaquetaria. Y pues esta respuesta inflamatoria va a ser necesaria para la eliminación de desechos celulares, pero en exceso, como ya vimos, va a traer más pérdidas que beneficios. En cuanto a los mecanismos vasculares, el vasoespasmo inducido por el daño mecánico
va a dar una disminución de la perfusión de la materia blanca. Esto solo se va a dar durante 5 segundos y 5 minutos y se va a restablecer a los 15 minutos. Todo lo contrario de lo que va a ocurrir en la materia gris, donde debido a un exceso de las hemorragias y de la trombosis intravascular, el flujo va a estar ausente durante la primera hora y se va a mantener así por 24 horas. Y pues a su vez, esta hipotensión sistémica puede desencadenar una hipertensión que va a llevar a una hiperemia en el sitio de la lesión, lo que pues va a ocasionar más estrés oxidativo y más daño celular y va a ser así como un ciclo. Y por último, la apoptosis de las células neuronales. Esta apoptosis se va a dar especialmente en el epicentro de la lesión, pero también se va a dar la degeneración waleriana, que es como una desmielinización de los axones a nivel distal por un daño del axón proximal. Y esto pues se va a dar especialmente en la sustancia blanca. Luego sigue la fase subaguda, que esta va de los 2 días a las 2 semanas. Y aquí va a haber una respuesta máxima por los fagocitos que se van a encargar de la remoción del tejido muerto de la lesión. Por otra parte, va a haber una hipertrofia e hiperplasia de los astrocitos que van a formar entrelazados proteicos que van a dar a la formación de la cicatriz glial. Y esta cicatriz va a actuar como una barrera de protección. Entonces, en conjunto, estas dos respuestas van a llevar a la regeneración axonal. Después tenemos la fase intermedia, que es de las 2 semanas a los 6 meses, y aquí va a continuar el proceso de cicatrización y va a iniciar el crecimiento axonal regenerativo, es decir, va a iniciar la recuperación. Sin embargo, si la lesión es muy severa o no es tratada adecuadamente, estos mecanismos pues van a ser inútiles y el daño va a persistir. Y por último, tenemos la fase crónica, que es de 6 meses en adelante. Y aquí se va a llevar a la maduración y la estabilización de la lesión. Aquí va a continuar la formación de la cicatriz glial y se va a instalar la degeneración waleriana, que aunque este último proceso de instaurar la degeneración puede llevar muchos años. Y se considera una lesión madura 2 años posterior al trauma. Pero por desgracia, esta lesión no es estática y puede producir una disfunción neurológica tardía secundaria a la formación de quistes hasta en el 30% de los pacientes, lo que se va a manifestar en signos y síntomas como un dolor neuropático. Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 Ya no, creo que lo volviste a apagar. Y bueno, vamos a la clasificación en la que... Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ya. Hola. Ya. Y bueno, vamos a tener la clasificación en la cual van a ser diferentes. La primera va a ser la causa, que es la que ya vimos hace rato en la etiología, que va a ser de manera traumática, la que yo les platiqué. Y la no traumática, que pues va a ser por lesiones a causa de otra enfermedad, pero pues esta no la vamos a tocar como tal, porque pues lo que vamos a hablar más es de la forma traumática. El otro es el mecanismo de lesión, que si va a ser por hiperflexión, flexión con rotación, hiperextensión de la columna, o si es por compresión. Y la siguiente va a ser de acuerdo al nivel de lesión de esta,
si va a ser en nivel cervical, dorsal, lumbosacra. Y también la otra es en la forma de la extensión, si es completa o incompleta. Igual todas estas pues se van a abordar un poquito más adelante. Y bueno, vamos a tener primero la lesión medular completa. Esta va a hacer que se interrumpen todas las vías nerviosas y se van a poner en actividad automática los segmentos infralesionales. Y bueno, las complicaciones de esta pues va a ser la paraplegia flácida, la reflexia, la anestesia, la retención urinaria y la atonía del esfínter anal, así como el trofismo muscular distal, úlceras por presión, esto porque pues al no poder mover pues como tal, por ejemplo, las piernas en el pie, al estar siempre en una misma posición, pues se van a generar úlceras, o también puede ser en la espalda o en la parte de los muslos por estar pues siempre sentado. Entonces, esta es otra complicación. También la pérdida de sudoración infralesional y la vasoparálisis simpática, que se puede reflejar como el priapismo. Y también va a haber poiquilotermia. Estas pues son varias complicaciones al tener una lesión completa. Y bueno, en la incompleta vamos a tener varios de estos síndromes, como son los que se ven en la imagen. Primero vamos a ver la figura 1, el cual es el síndrome cordonal anterior. Esta pues va a ser una lesión en la parte anterior, como su nombre lo dice, de la médula. Y va a haber parálisis, y anestesia infralesional, pero va a haber preservación de la propiocepción, ya que los fascículos espinovulvares de Gold y de Burdach van a estar preservados, lo que va a ser la propiocepción. El número 2 va a ser el síndrome centromedular o de Schneider, que pues va a ser donde está señalando la figurita. Como vemos, se afecta pues el centro como tal. Y este va a ser el más frecuente de los síndromes medulares. Casi siempre va a ser solamente en región cervical, pero pues igual se puede presentar en otro lugar. Y al ser una lesión incompleta, se va a conservar la función sensitiva en los segmentos sacros. Y la principal característica de es que se va a presentar mayor debilidad en los miembros superiores que en los inferiores. El siguiente es el síndrome de cono medular. En va a haber lesión del segmento sacro. Bueno, ahí en la imagen está bueno, ahí se ve que dice cono medular y abajo dice cauda-aquina, entonces es como una sección muy pequeña entre diferenciar una y otra. Pero en el de cono medular se va a traducir en que el vejiga, intestino y miembros inferiores van a ser arrefléxicos. Ocasionalmente en los segmentos sacros van a conservar la función refleja, como es el reflejo bulbocavernoso. Y en el de cola de caballo, que es el que está un poco más abajito, también es llamado cauda-aquina. Van a ser una lesión de las raíces lumbosacras dentro del canal medular y va a resultar en vejiga, intestino y miembros inferiores arrefléxicos. Perdón, denme un Hola, momento. hola. ¿Qué pasó? ¿Se fue la señal o
Van a cambiar de presentación. Me trabó tantito esto, un momento. Ah, gracias. Ya la ven de nuevo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Y bueno, seguimos con los otros dos síndromes que faltaban. El síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard, que es la que señala la flechita, es una parálisis y pérdida de la sensibilidad propioceptiva ipsilaterales, generalmente infralacionales. En el lado contralateral a la lesión, pues se va a presentar anestesia para el dolor y temperatura infralesional. Entonces, pues vemos en la imagen como solo la mitad de, pues como tal de la médula, pues va a ser la afectada. Y el otro es el síndrome cordonal posterior, que es el de más abajo. Esta va a afectar los cordones de la parte posterior de la médula, en los cuales van a conducir a la sensibilidad profunda. Esta es pues lo contrario al del anterior, el síndrome cordonal anterior que ya habíamos visto al inicio. Y en este se va a encontrar alterado el equilibrio, la marcha, la coordinación de los movimientos, pues esto, como ya hemos dicho, por debajo de la lesión. Y también va a haber pérdida de la sensibilidad propioceptiva. Y ahora vamos a pasar a las escalas de valoración para determinar si se trataba de una incompleta. Y la primera que vamos a tener va a ser la escala de valoración de Frankel. Esta escala, pues durante muchos años, proporcionó un esquema de clasificación simple, pero inespecífico, con importantes limitaciones, tales como fue el no incluir el nivel de la lesión medular, la subjetividad en la definición de fuerza motora útil o inútil, así como tener una poca capacidad de objetivar sutiles mejoras del estado neurológico y el aspecto que es un aspecto importante pues para el seguimiento de las fases de recuperación del trauma medular. Va a ser muy similar a la clasificación de Asia, pero como les dije, pues tiene algunas deficiencias, entonces igual se clasifica en A, que es la completa, la B la incompleta, C incompleta, D también es incompleta, y la E, que es la de función motora y sensitiva. Esto nada más las puse pues como para tener un preámbulo de qué otro tipo de escalas había con anterioridad. Las siguientes serían las normas internacionales para clasificación neurológica de lesiones de médula espinal,
Y bueno, con ella se determinan los niveles sensitivos y motores para el lado derecho e izquierdo del cuerpo, así como la presencia o ausencia de la preservación sacra, que pues corresponde a la presencia de alguna función sensitiva o motora a nivel de las raíces sacras bajas, que sería a nivel de S4 y S5. Esta evaluación inicial permite determinar el nivel neurológico de la lesión, que pues corresponde al segmento más caudal de la médula espinal con sensibilidad intacta y fuerza muscular capaz de vencer la gravedad. El uso adecuado de esta escala es importante para estandarizar el examen neurológico inicial, así como para el seguimiento y pronóstico de la lesión medular, y pues objetivo esencial va a ser determinar si estamos frente a una lesión medular completa o incompleta. Y la que les mencionaba, que es la que utilizamos más, pues es la escala de Asia. Esta integra la evaluación neurológica en una escala de clasificación simple de la gravedad de la lesión neurológica, distinguiendo una lesión completa en Asia grado A y lesiones incompletas en los grados B, C, D y E. Como vemos en la tablita, entonces el grado A, que es perteneciente a la completa, nos dice que no hay una preservación de función motora ni sensitiva en los segmentos sacros S4 y S5. En la tipo B, que es donde ya inician las incompletas, bueno, aquí hay una preservación de la función sensitiva, pero no de la motora en los segmentos sacros más distales, que es S4 y S5. No hay al tacto fino o pinchazo en S4 y S5, o una presión anal profunda, y no hay una preservación de función motora en más de 3 niveles por debajo del nivel motor en uno u otro lado del cuerpo. En la grado C, se preserva la función motora en los segmentos sacros más caudales durante la contracción anal voluntaria, o el paciente va a cumplir con los criterios de lesión sensitiva incompleta, es decir, que hay una función sensitiva preservada en los segmentos sacros S4 y S5, con la presencia de la función motora en más de 3 segmentos por debajo del nivel motor ipsilateral en cualquiera de los lados del cuerpo. En la tipo D, el estado motor incompleto tal y como fue definido arriba, pero con al menos la mitad o más de la mitad de la función de los músculos clave por debajo del nivel neurológico de la lesión, con una clasificación muscular mayor o igual a 3. En el grado E, que es el normal, aquí nos dice si la sensibilidad y la función motora que se examina con la escala que les mencioné anteriormente se clasifican como normales en todos los segmentos, y el paciente tenía déficits previos, entonces la clasificación Asia sería E. Y bueno, pues la diferencia entre una lesión completa y una lesión incompleta va a ser la presencia o la ausencia de esta preservación sacra. En una lesión completa de la médula espinal, que sería la Asia 1, pues no existe evidencia de una función neurológica, sensitiva o motora a nivel de las raíces sacras. Lo que indica pues una alta probabilidad de un bloqueo completo de la conducción nerviosa a nivel de la lesión. Por otro lado, pues las lesiones incompletas, la más severa sería una tipo B, donde va a requerir la preservación de algunas funciones sensitivas, pero ninguna función motora a nivel de S4 y S5. Entonces, para valorar esta función de la escala ASA, la función sensitiva se va a valorar por el dolor y el tacto. El dolor va a ser valorado estimulando con un alfiler delicado, y vamos a tener 3 grados. El grado 2, donde es normal; el grado 1, donde va a haber un deterioro, no hay una diferencia entre el pinchazo fuerte o leve, pero va a existir la sensibilidad dolorosa, es decir, el paciente va a sentir el dolor, pero no va a saber identificar exactamente cómo fue Y la 0 es donde no siente absolutamente nada. El tacto va a ser valorado al ser tocado levemente con algún trozo de algodón. Igual vamos a tener 3 grados. El grado 2 va a ser donde la sensibilidad en el cuerpo y en las fases del rostro va a ser igual. El grado 1, donde hay una sensibilidad pero es menor que el tacto en las fases del rostro. Y el grado 0, donde no tenemos ninguna sensibilidad. Aquí en esto observamos la hojita que se utiliza para evaluar todos esos criterios para determinar un grado en la escala de Asia. Entonces estábamos en la parte sensitiva, que va a ser toda esta zona de este lado, y pues trae obviamente los dermatomas, donde podemos encontrar donde realizar las pinchazos y
el toque de sensibilidad para identificar pues a qué nivel está toda esta lesión. La valoración motora se va a hacer a través de la escala modificada de Daniels y pues esta valora la fuerza del músculo en un grado 0 a 5. Y vamos a tener que el grado 0 es que hay una parálisis. El 1 es donde hay movimientos presentes y sin vencer la gravedad. El grado 2 donde hay movimientos presentes en toda la amplitud con gravedad eliminada. Grado 3 es una serie completa contra la gravedad. Grado 4 contra alguna resistencia. El grado 5 contra resistencia total. Y el no valorable es que el músculo no puede ser testado. Bueno, y ahora vamos a hacer una mención breve de los diferentes traumatismos que podemos encontrar dependiendo de a qué nivel se encuentra el daño. Y primero vamos a iniciar con las cervicales. Pues primero vamos a tener la luxación que va a ser como la más grave ya que está a nivel más alto y tenemos los tipos por mecanismos de flexión, extensión, comprensión y lateroflexión. Y pues tenemos en la parte de abajo la luxación atlanto-occipital, que esta va a ser la más grave, va a ser muy común en motoristas y va a causar una lesión medular completa que va a llevar a un paro cardiorrespiratorio. Luego del otro lado tenemos las fracturas del atlas, que van a haber de tres tipos: la de arco anterior por fuerzas axiales y de flexión, la de arco posterior por extensión y la de ambos arcos o Jefferson por comprensión. Aquí no va a haber una repercusión neurológica y se va a presentar un dolor localizado. Su diagnóstico va a ser por una radiografía y su tratamiento va a ser un collarín por 3 meses. Luego está la luxación atlanto-oxoidea, que va a ser esta muy rara y esta lesión va a implicar una rotura del ligamento transverso y un aumento del espacio periodontoideo. Generalmente esta luxación se da en pacientes que ya tienen una patología previa y aquí se presenta un dolor cervical y tortícolis. El tratamiento va a ser quirúrgico por medio de una artrodesis y el diagnóstico va a ser igual con una radiografía o con una tomografía computarizada. En cuanto a las fracturas del odontoides, estas son las más frecuentes de las lesiones cervicales, representando el 10 al 15%. Y está la tipo 1, donde la fractura es en el ápex, la tipo 2, donde la fractura se presenta en la base, y la tipo 3, donde la fractura es en el cuerpo. Este es debido a mecanismos de flexión y extensión, causa dolor localizado, y su tratamiento igual es un collarín por 3 meses. Ahora pasamos a las fracturas de C2 no odontoideas o también llamadas fracturas del ahorcado por la similitud de la fractura que se produce en estas circunstancias. Y pues aquí se rompe el istmo del axis y es ocasionada por una hiperextensión. Generalmente no hay lesión neurológica y si no hay desplazamiento, su tratamiento es un collarín por 3 meses y si hay desplazamiento, el tratamiento es la reducción contracción y después el sistema de fijación o bueno, un collarín por 3 meses. Luego pasamos a las fracturas de la columna cervical inferior y estas van a estar divididas en fracturas simples a menos del 50% de la altura, que se va a tratar con collarín por 6 semanas y el control pues con la radiografía hasta 6 meses. Y las fracturas del 50% o más de la altura, que son las llamadas fracturas de lágrima, que es la que tenemos ahí en la imagen, y estas ya van a requerir cirugía por ser inestables. También como traumatismos de la columna cervical inferior están las luxaciones y estas suelen ser por mecanismos de flexión y su tratamiento son AINES, relajantes musculares y pues anexándole el tratamiento conservador por 3 meses.
En cuanto al esguince cervical, esta va a ser la patología más frecuente de la columna cervical y se va a dar por mecanismos de hiperextensión e hiperflexión. Aquí va a haber un dolor cervical que va a aparecer de las 24 a 48 horas posteriores a la lesión y se va a acompañar de mareo, de vértigo y de visión borrosa. En una radiografía lo que vamos a ver va a ser la columna rectificada por el estiramiento de estos músculos y ligamentos. Y su tratamiento va a ser con un collarín de 7 a 10 días, más AINES, relajantes musculares y posterior al collarín una fisioterapia. En los traumatismos de la región torácica, este pues va a ser el segmento más rígido de la columna y también el más estable, por lo que se necesita una fuerza muy potente para que se produzca una lesión. Estas lesiones se van a clasificar en base al origen de la lesión, siendo las más comunes las de tipo 3, que son las fracturas de flexión por comprensión, por flexión y comprensión. Y pues aquí a nivel torácico el canal raquídeo va a ser muy estrecho y la médula va a ocupar casi toda su totalidad. También en esta zona la médula va a estar pobremente irrigada, por lo tanto una lesión a este nivel nos va a causar daños irreversibles a nivel medular. Y su tratamiento, si es una lesión a menos del 50% de la altura y es una lesión en cuña, como lo son las de la tipo 2, este va a ser un reposo por 3 meses y para el tratamiento de las demás lesiones va a ser solo con una cirugía. En cuanto a los traumatismos de la región lumbar, estos van a ser menos frecuentes. Aquí el canal raquídeo es muy amplio, a diferencia del anterior, y aquí también es una zona móvil, por lo que no se suele causar una lesión neurológica, excepto en los traumatismos en forma de cono. Y su tratamiento va a ser igual que en las lesiones dorsales. Luego tenemos las fracturas a nivel del sacro. Estas van a ser muy raras y generalmente son fracturas transversales. Si no hay un déficit neurológico, el tratamiento es reposo por 6 semanas y si hay un déficit, el tratamiento es por medio de una cirugía. Y por último, las fracturas a nivel del coxis. Esta se va a dar más que nada por caídas. A veces llegan a ser hasta indetectables, son muy dolorosas y el dolor puede alargarse mucho, hasta 1 año, y son relativamente frecuentes y su tratamiento es con AINES y el reposo. Y bueno, esta nada más habla acerca como de rápido de los mecanismos de lesión, que igual más o menos ya se explicó, nada más le voy a decir de rápido, que puede ser hiperflexión, hiperextensión, de acuerdo a la compresión, como se ven en las imágenes, la tensión, pues la torsión y la cizalla, que es como ir como al lado contrario, igual ahí está en las imágenes para que lo vean como tal. Y igual esta, pues era como un diagrama, se puede decir, en la que vemos de acuerdo hacia que si, por ejemplo, en la compresión, que las dos, pues, van hacia abajo, las dos partes de la médula, si es flexión va hacia adelante, si es como, de acuerdo a los ángulos, arriba de la flexión es ditracción, flexión, ditracción, extensión, entonces ese es como un diagramita de varios ángulos y puntos. Permítanos un segundo, es que se volvió a trabar un poquito.
Permítame. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok. Vamos a empezar con lo que es el manejo prehospitalario. Aquí debe iniciarse en la anterior todavía. Se debe iniciar en la escena del accidente, identificando las condiciones que puedan amenazar la vida del paciente, aplicando estrictamente los principios de la TLS que hemos estado mencionando pues, a lo largo de estas exposiciones de traumatismos, y haciéndolo en la mayor brevedad para iniciar el traslado a un centro especializado. La que sigue ahora sí, por favor. La protección de la columna es importante, pero pues hay que tener en cuenta que no más que el manejo de la vía aérea, ¿no? Entonces también va a ser importante el control de las hemorragias y otros cuidados críticos. Actualmente pues, está la tendencia de la inmovilización selectiva, haciendo una identificación del grupo de pacientes en los que tendrá un real beneficio, pues los dispositivos utilizados habitualmente son semirrígidos y pueden asociarse a complicaciones, tales como el aumento de la presión intracraneana, la limitación para el aislamiento de la vía aérea, la restricción de la función respiratoria, la formación de úlceras por presión y el aumento del tiempo de traslado. La que sigue, por favor. En el grupo que se inmoviliza la columna, pues debe colocarse un collar cervical que tenga una ventana libre en la parte anterior para permitir la vía quirúrgica de emergencia en caso de ser necesario, ya sea una cricotirotomía o una traqueostomía. Y bueno, esto no va a limitar totalmente la movilidad de la columna cervical, hay que tenerlo también en cuenta. Cuando se sospecha de una lesión vertebral, toda la columna debe ser inmovilizada, ya que la presencia de otra lesión vertebral no contigua se produce hasta en un 20% de los casos. Entonces, la inmovilización completa habitualmente se hace mediante una tabla espinal con correas y fijación de la cabeza junto con el collar cervical, aunque los métodos de inmovilización pueden ser diferentes durante el rescate, la recogida y el transporte. El traslado de estos pacientes debe ser cuidadoso y la movilización debe hacerse en bloque. La que sigue, por favor. Bueno, las contraindicaciones de la inmovilización: no va a estar indicada esta en pacientes con trauma penetrante sin signos neurológicos, y en el caso del trauma cerrado, si existe una serie, bueno, va a existir una serie de algoritmos para identificar el grupo de pacientes que deben ser inmovilizados. Y bueno, esto vamos a tener dos tipos de criterios que los van a dar. Los primeros van a ser los National Emergency Extraordinary Utilization Study, que son abreviadamente los NEXUS, y las reglas canadienses de la columna cervical. En los primeros, que son los NEXUS, que son estos que vemos en la pantalla, también, bueno, cabe mencionar que estos dos también se utilizan al momento de saber si hacerle o no una radiografía al paciente, pero pues también se utilizan en el ámbito extrahospitalario para saber si inmovilizamos o no al paciente. Entonces, si se sospecha de una lesión cervical basada en los síntomas del paciente y en el mecanismo de la lesión, si el paciente es poco fiable, es decir, no sabe decirnos qué fue lo que pasó y así, entonces, por cualquier cosa, inmovilizamos. En caso de que no sea así, se presenta una lesión que pueda distraer su atención. Si la respuesta sería que no, es que presenta alguna alteración motora o sensitiva a la exploración, a nosotros a realizar una exploración neurológica rápida en la escena, inmovilizamos. Vamos a inmovilizar también en caso de que el paciente presente dolor en la región cervical. La que sigue, por favor. En las reglas canadienses son un poco similares, y aquí nos va a decir que si hay algún factor de riesgo que amerite una radiografía, como les mencioné, son criterios que pueden ser empleados tanto para radiografía como para la atención extrahospitalaria. Y bueno, si es un paciente de más de 65 años o tiene un mecanismo peligroso de lesión o hay una parestesia en las extremidades, se realiza la radiografía, y en el caso extrahospitalario se realiza la inmovilización. Si no se trata de eso, entonces hay que ver qué factores de bajo riesgo, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva, nos van a permitir una evaluación de seguridad del rango de movimiento. Es decir, hubo una colisión trasera simple en el vehículo de motor, o estaba sentado en el departamento de urgencias,
está en un área ambulatoria, si hay una instalación tardía del dolor en el cuello y si hay ausencia de sensibilidad en la línea media de la columna. Y otra característica es saber si el paciente es capaz de rotar el cuello 45 grados, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Estos criterios de bajo riesgo que les mencionaba son utilizados pues, en pacientes por lo general politraumatizados que deben suponer la existencia de una lesión de la columna cervical hasta que nosotros logremos demostrar lo contrario. Estos van a ser ausencia de dolor en la línea media, la ausencia del déficit neurológico focal, un estado de alerta normal, una ausencia de signos de intoxicación, ausencia de dolor y capacidad de rotar la cabeza en 45 grados. El compromiso de conciencia siempre va a ser un criterio de inmovilización. La siguiente, por favor. En el manejo de la vía aérea, bueno, en relación a, pues, al manejo en el sitio de donde sucedió, debe hacerse la maniobra de alineamiento cervical con fijación manual en los pacientes que requieran ser intubados y no solo incluir el collar cervical. Los métodos indirectos de intubación siempre van a provocar menos movimiento cervical que una laringoscopía directa con una hoja de Miller. En la exploración neurológica que hacemos en el sitio, debe hacerse pues de tipo básico, ¿no? Vamos a verificar la movilización de las 4 extremidades en su parte proximal y distal. Y bueno, estos elementos nos van a permitir discriminar la necesidad de una intubación precoz. La que sigue, por favor. En lo que respecta a hipotensión e isquemia en el ámbito prehospitalario, es el momento en que tempranamente debe hacerse este manejo de hipotensión e hipoxia, pues para prevenir los daños secundarios, ¿no? Las complicaciones más graves en los traumatismos de médula, pues son los cardiovasculares y los respiratorios, y estos pues ocurren generalmente precozmente si el impacto es grave y la lesión es alta. El shock neurogénico es poco probable que pues lo logremos diagnosticar con certeza en la fase prehospitalaria, pero si está presente, el objetivo del tratamiento va a ser una presión arterial sistólica de 90 a 100 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto y un flujo urinario superior a 30 mililitros sobre hora. Para lograr este objetivo se puede requerir de la administración de flujos en forma prudente, aplicación de medicamentos como la atropina de 0.5 a 1 miligramo o el apoyo de inotropos. En pacientes con bradicardia, si persiste, pues puede repetirse la dosis de atropina hasta alcanzar el techo de ocupación de los receptores muscarínicos ocupados, pero pues como les menciono, es muy raro que nosotros podamos, o sea, que nos traigan un paciente al ámbito hospitalario que ya fue diagnosticado anteriormente con el shock neurogénico. Ya que sigue. Y bueno, ahora vamos a tener la atención intrahospitalaria. En pues vamos a hacer primero una evaluación como de los signos vitales que presenta el paciente en ese momento, la valoración del aparato cardiorrespiratorio, así como del aparato urinario y el aparato digestivo, la valoración neurológica ya como tal y la musculoesquelética, ya que vimos que todo esto pues, se ve afectado, depende del nivel de la lesión. Bueno, se puede ver afectado. Y pues para el edema medular vamos a aplicar metilprednisolona, pero esta está contraindicada en un trauma abierto o en lesiones en la cola de caballo. Y bueno, ya para empezar vamos a hacer las radiografías. Estas se van a hacer de acuerdo a los criterios de Nexus que ya habían mencionado anteriormente. Y pues van a hacer proyecciones anteroposterior, lateral, también de odontoides con la boca abierta. Y si existe un dolor torácico lumbar, se van a hacer las proyecciones anteroposterior, lateral y oblicuas, de columna torácica y lumbar. Pues como tal, en la imagen vamos a ver si hay una ruptura de la columna vertebral como tal o no la hay. La que sigue es la tomografía computarizada. En vamos a
bueno, más bien esta nos va a servir para detectar fracturas vertebrales y valorar el canal raquídeo como tal. Además, pues se van a evaluar las partes blandas paraespinales y la médula espinal. Como podemos ver en la imagen, si están, no solo ya se ve si hay una fractura, sino también se ve el canal medular y si este se ve afectado. Aquí les puse algunos criterios de realización de tomografía urgente. Esta va a ser el punto 1 va a ser la sospecha de lesión espinal de causa traumática con factores de alto riesgo, como los cuales pueden ser un accidente a más de 55 kilómetros por hora o una caída de más de 3 metros. También un déficit neurológico o lesiones graves como una hemorragia intracraneal o alguna fractura ósea en extremidades. Y el punto número 2 para realizar esta tomografía es todo paciente que tenga un traumatismo cervical sin criterios de bajo riesgo. Esto va a ser por su alta eficiencia para valorar la estabilidad de la columna y descartar que haya una estenosis del canal, igual como se ve en la imagen. La resonancia, perdón, esta va a ser como el tercer estudio. La tomografía, perdón, se me había olvidado decirles que es como la más adecuada porque evalúa tanto pues el hueso que evalúa la radiografía como tal y el canal medular. Pero si tenemos alguna duda, podemos seguir con el siguiente estudio, que es la resonancia magnética, en la cual esta como tal ya nos va a proporcionar una imagen detallada del contenido del canal raquídeo. Y los criterios para realizar esta de manera urgente va a ser la progresión aguda o aparición de un déficit neurológico postraumático. También es como un condicionante terapéutico y la exploración y síntomas que sean compatibles con la lesión medular traumática, pero que esta no tenga anomalía radiológica. Entonces, primero hacemos la radiografía porque pues es la más rápida y fácil de hacer y de obtener. Y después la tomografía, que ya nos da un poco más de información, pero si seguimos así como que con dudas, ya se puede hacer la tercera, que es la resonancia, perdón. Y solo que sus indicaciones no van a estar claramente definidas en la evaluación inicial. La que sigue, por favor. Y del tratamiento, pues igual ya se habló un poco de manera ya como tal de tratamiento final, pues va a ser una cirugía en la cual va a haber descompresión y estabilización. Bueno, esto va a ser sus objetivos más bien. Y puede ser una reducción cerrada para estabilizar y reducir luxaciones, también para descomprimir los elementos neurales, como ya se mencionó. Y las indicaciones de esta va a ser por compresión medular con déficit neurológico, si no responde a un tratamiento conservador como los que ya se hablaron del collarín y entre otras cosas. También si no hay fractura o luxación, pues obviamente no se va a realizar esta. O si no hay un canal vertebral inestable. También debemos tomar en cuenta las complicaciones secundarias, como son las úlceras por presión, de las cuales ya habíamos hablado. Entonces, pues debemos estar girando constantemente al paciente para que estas no se generen o estarlo moviendo. La trombosis por esto de la fractura, las complicaciones urinarias y digestivas que ya se mencionaron, y como tal la vía aérea, pues porque si existe una lesión en un lugar, en un nivel alto más bien, pues debemos tomar en cuenta esta parte respiratoria. En lo que respecta a la neuroprotección, pues los neuroprotectores son sustancias que apuntan a disminuir los daños secundarios
Y bueno, se han estudiado diversos enfoques. Los glucocorticoides se consideran neuroprotectores. Las que sigue, por favor. En estos vamos a tener a la metilprednisolona. De todos estos neuroprotectores, cabe mencionar que no hay como tal algo que determine que sean completamente funcionales. O sea, todavía siguen en proceso de estudio. Pero la metilprednisolona, pues se cree que actúa reduciendo la peroxidación de las membranas y disminuyendo la inflamación. Sin embargo, tiene una tasa global de complicaciones en pacientes tratados con esta y es mayor respecto de los no tratados. Hay un 61% de complicaciones en los pacientes que son tratados con metilprednisolona, mientras que los que no son tratados tienen una tasa del 36%. Además de que tienen una diferencia significativa en la tasa de complicaciones pulmonares. Los pacientes tratados con metilprednisolona tienen una tasa de complicación del 35 al 40% y los que no, del 0 al 4%. También en los gastrointestinales, los que fueron tratados con la metilprednisolona presentan un riesgo de 17 a 20%, mientras los que no fueron tratados, pues de un 0%. Para esto hay una guía que fue desarrollada recientemente por la AOSPI y esta nos va a recomendar el uso de la metilprednisolona de la siguiente manera. No administrar una infusión de alta dosis de metilprednisolona a pacientes que ingresen después de 8 horas con una lesión aguda de médula espinal. O como una opción de tratamiento, administrar la metilprednisolona en dosis altas a infusión durante 24 horas en pacientes que ingresaron antes de 8 horas con una lesión aguda en la médula espinal. Y no administrar una infusión de altas dosis de metilprednisolona durante 48 horas en pacientes con lesión aguda de médula espinal. Entonces, prácticamente la metilprednisolona solamente nos va a ser útil antes de las 8 horas de ocurrida la lesión. Después de esto, realmente no tiene ningún beneficio. Además de que no debe ser dada por más de 24 horas en manera de infusión. La que sigue, por favor. Otros neuroprotectores que encontré en artículos y así, les digo, hay muchos, pero la mayoría todavía siguen en fases de investigación. No se ha encontrado reportes de que realmente sí funcionen, más que pues la metilprednisolona. Y también encontré, por ejemplo, la mionociclina, que es un antibiótico desarrollado a partir de la tetraciclina y tiene propiedades antiinflamatorias. Ha demostrado efectos neuroprotectores prometedores, disminuyendo el tamaño de la lesión, la pérdida neuronal y mejorando la puntuación motora de Asia en un ensayo de fase 2 que ya fue realizado en humanos. El litio, por otro lado, ha mostrado beneficios protegiendo las células nerviosas después de la lesión mediante la reducción de la inflamación, aumentando la producción y liberación de las neurotrofinas y estimulando la neurogénesis y la autofagia e inhibiendo la apoptosis. Otro, pues, hasta cierto punto mecanismo de neuroprotección, pues es el manejo de la hemodinamia. El correcto manejo hemodinámico, pues, va a tener como objetivo mejorar la perfusión del tejido neuronal en riesgo y va a ser necesario corregir la hipotensión arterial tan pronto como sea posible, por lo que se va a recomendar mantener una presión arterial media entre los 85 y 90 milímetros de mercurio por los primeros 7 días posteriores al trauma. Una inestabilidad hemodinámica nos puede estar presente por un plazo de 7 a 10 días posteriores a la lesión y pues en este periodo se debe evitar la hipotensión arterial incluso por breves lapsos de tiempo. La que sigue. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el choque medular. Y bueno, es más bien como una complicación de lo que es el traumatismo medular. O bueno, sí, sería como una complicación. Vamos a tener que es el resultado de una lesión grave de lo que es la médula espinal. Y pues es causada por un trauma directo de alto impacto. De hecho, lo vamos a encontrar más en este tipo de escenarios de trauma. Tiene que ser una lesión grave de la médula espinal y pues ese sería el criterio para que nosotros obtengamos lo que es el shock espinal. No es el único motivo que podría causar un shock espinal o medular. También podría ser de tipo isquémico. Nada más quería aclarar eso para que no se quede así, pero pues no es de lo que vamos a hablar ahorita. Pero también podría ser por una isquemia. Vamos a tener que pues va a afectar principalmente a los jóvenes de edad promedio, que es de 29 años,
y es más común en hombres, en el 80%, que en mujeres. Entonces, la lesión medular se va a asociar a esto. ¿Por qué? Porque digamos que sucede más en ambientes de tipo laboral. Entonces, la edad laboral pues es más o menos esa, en donde están más jóvenes. Y por eso podríamos asociarlo a esta edad. Se asocia a lo que es fractura, luxación, desgarro de ligamentos, una distracción rotacional, un desgarro del espacio discal. Y bueno, si el shock espinal no está asociado con una lesión significativa de lo que es la columna vertebral, el pronóstico es mucho más favorable y pues no va a dar lugar a lo que es el shock espinal, pero eh, no, no tendríamos que hacer toda esta evaluación y la que han mencionado anteriormente las compañeras para poder saber que estamos en shock espinal. De hecho, es muy difícil diagnosticarlo porque no se sabe bien hasta que se empiezan a presentar los signos. Entonces, pues sería lo más probable es que sí se presente cuando hay este tipo de lesiones, pero bueno, sería cuestión de dejar avanzar el proceso para ver qué tan afectada se encuentra. Entonces, vamos a ver que en la fisiopatología vamos a encontrar que hay focos hemorrágicos. ¿A causa de qué? Bueno, como les decía, puede haber diferentes tipos de lesión. Primariamente, pues va a ocurrir lo que les mencionaba de la fractura, la dislocación, fractura por estallido, discos rotos y de manera secundaria, pues va a haber inflamación y mecanismos mediados por calcio, sodio y vías glutamantérgicas. En sí, pues es toda la acumulación de focos hemorrágicos que les decía en lo que es la sustancia gris. Y bueno, vamos a tener que va a ocurrir un edema de 3 a 6 días. No es inmediato, pero se va a ir desarrollando poco a poco. Entonces, eso va a ir afectando a lo que es el cordón central y puede de hecho producir también lo que es necrosis. Y bueno, esto, como les decía, no lo vamos a poder detectar de manera inmediata y de hecho se puede encontrar por medio de lo que es la resonancia magnética, pero incluso puede pasar 2 semanas para que este pueda ser identificado por medio de esta. Entonces, eso es lo que va a suceder. Va a haber un bloqueo, por así decirlo, una opresión del cordón central por medio de este edema. Entonces, lo que va a provocar es una pérdida de la función, por lo regular que ocurre arriba de lo que es la lesión. ¿Esto por qué? Porque como hay una obstrucción con lo que es el edema, va a tener que haber una reorganización de la vía y por lo regular ocurre esta pérdida de la función, pero no se sabe en qué momento pues se va a recuperar. De hecho, como les decía, es muy incierto todo esto y la función se puede recuperar incluso semanas después, si es que se logra recuperar. Como les decía, el pronóstico pues no es muy bueno cuando hay este tipo de lesiones, pero puede ser que la función de esta lesión pues se pueda recuperar, pero pueden pasar semanas o incluso meses. Entonces, pues la cuestión es hacer el tratamiento que se ha especificado anteriormente para ver qué es lo que se puede recuperar y procurar algunas cuestiones que vamos a hablar ahorita que continuemos. La que sigue, por favor. Entonces, para hacer la evaluación vamos a tener que hacer el examen físico inicial, que debe incluir lo que es la escala de asociación estadounidense, que es la que nos mencionaba mi compañera Edith, la de Asia. Entonces, por lo regular se va a presentar en la clasificación de tipo A de esta misma, que es cuando ya hay una lesión de tipo completa. Entonces va a haber también lo que es la evaluación de las vías respiratorias y la circulación, que son las más afectadas cuando se trata de este tipo de lesiones. Entonces hay que cuidar esa parte porque digamos que es lo que nos mantiene la vitalidad. Entonces, procurar la evaluación de las vías respiratorias y la circulación. Tener cuidado para garantizar que no se produzca ningún movimiento de lo que sea la columna. ¿Para qué? Para que a la hora de que nosotros traslademos al hospital no vaya a haber alguna lesión secundaria. De hecho, se utiliza más lo que es la técnica de log roll, que bueno, es como de tipo rodamiento
para tratar de acomodar al paciente sin tener una mayor movilización, una inmovilización, digamos, innecesaria. Entonces, hay que tener cuidado con la inmovilización y con el transporte de lo que es el paciente. Y bueno, los cuidados prehospitalarios ya los había mencionado mi compañera. Vamos a tener que, como les decía, se va a presentar principalmente en lo que es la lesión completa, donde va a haber ausencia de la función motora y sensitiva que se va a extender incluso hasta S4 y S5. Esta es la clasificación, la parte de la clasificación en la que más vamos a encontrar riesgo de que haya un shock espinal. Entonces, poner mucha atención en eso. En la clasificación es en lo que podríamos basarnos para tener una sospecha de shock porque no es seguro por completo. Entonces, pues eso. Como diagnóstico ya habían mencionado que una de las mejores es la tomografía y bueno, sí es una de las mejores, pero como les decía, para las lesiones de tipo secundario, que son de tipo inflamatorio y todo esto que les mencioné, una de las mejores es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la tomografía va a haber cosas que no nos va a detectar de inmediato. No, a lo mejor tendrían que pasar meses para que pudiera poder verse en la tomografía. Y en la resonancia magnética, pues a lo mejor podría observarse un poco mejor. No se dice que una es mejor que la otra, pero sí en conjunto van a ser de mejor diagnóstico, sobre todo para este tipo de lesiones. De hecho, dice que es de las mejores ante la sospecha de un proceso inflamatorio. Y bueno, al utilizar lo que es el gadolinio también mejora un poco la imagen y la supresión de grasa en al menos uno de los planos permite una mejor valoración y porque hay un mejor realce en los procesos patológicos de este tipo. Entonces, las dos en conjunto podrían ayudarnos a detectar o sospechar más de lo que es el shock espinal. Y bueno, se va a recomendar, como les decía, mantener la presión arterial media entre 85 y 90 milímetros de mercurio durante los primeros 7 días después de lo que es esta lesión de la médula. Los pacientes con shock espinal generalmente van a desarrollar hilo paralítico y van a requerir descompresión. Como les decía, la disfunción puede abarcar un rango de hasta S4 y S5, entonces vamos a tener que, muchas funciones se van a ver inhibidas por esta lesión. Vamos a tener que aplicar el cateterismo urinario porque igual no va a estar controlando este tipo de reflejos. También, como les decía mi compañera Edith, la aplicación de la atropina o marcapasos temporal nos va a servir mucho. Bueno, no mencionó lo del marcapasos temporal, pero sí lo de la atropina. El marcapasos temporal va a ser como, digamos, otra opción de este tratamiento para lo que es, pues, la disfunción cardíaca. Tenemos también la profilaxis de úlcera gástrica con inhibidores de la bomba de protones durante 4 semanas, porque, como les decía, va a haber una disfunción amplia. Los pacientes tratados dentro de lo que son las 8 horas posteriores a lo que es la lesión tuvieron una mejor recuperación de la función motora y más si recibieron la metilprednisolona que ya nos habían mencionado. Por lo regular, tenemos una mejor función cuando hay una aplicación de un bolo de 30 miligramos por kilogramo o de 5,4 miligramos por kilogramo por hora durante 23 horas, pero esto siempre y cuando sean las primeras 8 horas posteriores a la lesión. Y bueno, en ese estudio decía que vamos a tener un mejor resultado si es en este lapso de tiempo. Bueno, y ahora por último vamos a pasar a hacer una mención de distintos puntos en situaciones especiales. Y primero vamos a iniciar con los niños cuando se presenta una lesión medular. Aquí hay que recordar que la manera de transmitir sensaciones va a ser diferente en los niños como en los adultos. Los adultos sí nos pueden describir bien la escena o qué sienten y todo. En cambio, el niño simplemente va a presentar quejas y tal vez va a mencionar o localizar el dolor o, bueno, la zona donde le duele.
Aquí el tratamiento con los niños va a tener que ser el adecuado a la edad y con el desarrollo psicomotor del niño. O sea, hay que hacer todo lo posible para que este tratamiento no vaya a afectar en nada el desarrollo psicomotor del niño. Y se deben adquirir igual hábitos intestinales y vesicales lo más autónomo posible, esto en caso de las complicaciones. Y estos hábitos se adquieren con normas de contención y sociales como en cualquier niño. Las complicaciones que nos había mencionado nuestra compañera, como úlceras de presión, las de la vejiga e el intestino no urógenos, son las mismas en el adulto como en el niño. Y siempre se debe buscar un equilibrio entre el tratamiento y evitando al máximo las complicaciones y minimizando las secuelas. Y recordar que aún así con lesión medular sigue siendo un niño. Entonces, tratar en lo más posible, pues no parar ningún tipo de desarrollo. En el caso de las embarazadas, pues se tiene que realizar una revisión ginecológica anual. Importante recalcar que la lesión medular no afecta a la fertilidad y que se puede llevar a cabo el término del embarazo con los cuidados necesarios. También distinguir las complicaciones propias del embarazo a las complicaciones de la lesión medular. Y por último, en el caso de los ancianos, pues recordar que ya en el adulto mayor se llegan a presentar a veces muchas alteraciones por algunas otras patologías, igual la toma de medicamentos, que hay una polifarmacia en el viejo. Entonces, pues recordar que todas estas alteraciones ya previas también nos van a traer complicaciones si le anexamos una lesión medular. Por ejemplo, si hay alguna alteración del sistema tegumentario, pues va a haber un aumento de que se presenten las úlceras por presión y pues en caso de la polifarmacia, checar bien que ninguno de los medicamentos vaya a hacer interacción con alguno de los que le vayamos a aplicar. Y pues eso ya sería todo de nuestra parte. No sé si hay alguna duda. Parece que no. ¿Dudas? Perdón. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una, doctor. Sí, adelante. En cuanto a las lesiones cervicales, ¿de qué depende o en qué casos se ocuparía los diferentes tipos de collarín? O sea, los rígidos o los semirrígidos o los blandos. ¿Lo puedes repetir otra vez, doctora? Perdón, es que no te alcancé de percibir. Se me entrecortó un poquito, por favor. De acuerdo a las lesiones cervicales, ¿qué tipo de collarines se indicarían? O sea, si son semirrígidos o rígidos o blandos. Tienes ya una lesión como tal, que tengamos una luxación, una fractura, en lesiones de columna cervical se tienen que poner los rígidos, ahí sí no hay vuelta de hoja. Comúnmente los semirrígidos los utilizas cuando llegas a tener una cervicalgia postraumática o algo más leve. Por ejemplo, en un esguince grado 1, grado 2, ya en el grado 3 es más difícil. Pero comúnmente cuando volvemos a repetir, cuando ya tienes una lesión o sospechas de una lesión o una luxación, una fractura, forzosamente tienes que tener los collarines. E incluso hay unos aparatos que se llaman fijadores laterales. Esos fijadores se los pones para que estabilice de cierta forma la cabeza hacia el tronco. ¿Por qué? Porque sea como sea el collarín, pues es molesto, les va a molestar en un cierto tiempo. Pero sí, esas serían las indicaciones. Y cuando tú tienes datos que hay una lesión de sistema nervioso, también lo deben de colocar. Puede que no solamente tengas alguna parálisis, hemiplegia o algo más secundario al trauma,
y que estés pensando en una lesión de columna cervical, también está la indicación de un collarín rígido. ¿Sale? Ok, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta. Yo tengo una duda. Doctor, Ah, no, adelante, 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 doctor. perdón, igual se mencionó sobre el uso de la metilprednisolona, pero pues traté de investigar por qué antes de las 8 horas y no después. No sé si, bueno, ustedes ya con más experiencia nos pudieran comentar algo, porque no encontré. Claro, 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 claro. Sí, miren, ¿por qué? Se ha demostrado que antes, si ustedes utilizan lo que sería la metilprednisolona después de ese tiempo de las 8 horas, realmente ya no hay un beneficio. E incluso los nuevos estudios refieren que ya la utilización de la metilprednisolona ha caído en desuso. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, tiene una recomendación 1C, es decir, que puede llegar a ayudar, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un trauma, el trauma medular, el cual llevan menos de 8 horas y está el joven, el paciente, hay que iniciarle la metilprednisolona, ¿de acuerdo? Hay que iniciársela, como ustedes ya les dijeron las recomendaciones, no por más de 48 horas y ciertas cosas que tenemos que ir ajustando a cada paciente. Uh-huh. Ya hay varios estudios en los cuales, les repito, algunos dicen que no sirve, otros que probablemente sirva. Recomendaciones, utilícenlos y lo agarran al paciente en las primeras 8 horas. ¿De acuerdo? Pero esa es la razón. ¿Por qué? Porque después de las 8 horas realmente ya no hay ningún beneficio en la utilización. No se ha demostrado, no se ha ayudado que puede llegar a funcionar la metilprednisolona. Ok, doctor, gracias. ¿Otra duda? Yo tengo una duda. ¿Por qué no se recomienda cuando tienen trauma de la cauda-equina? ¿No se recomienda que, doctor, la metilprednisolona se refiere? Así es. Te lo digo porque su compañera lo mencionó, ¿eh? O sea, no me la estoy sacando de la manga ni nada. Ahí les dijo. Bueno, no se recomienda porque las lesiones como tal de la cauda-equina, ¿qué es? Pues es la terminación de como tal ya toda la columna. Exactamente. ¿Y por qué está formada la cauda-equina? Pues por lo mismo que dicen, ¿no? Son las terminaciones nerviosas. Entonces, realmente un beneficio en utilizar en un trauma de cauda-equina o un síndrome de cono medular no está recomendado, ¿de acuerdo? O sea, no hay un beneficio como tal, ¿de acuerdo? Entonces, no se administra en este tipo de traumas. Segunda, otra cosa. Necesitan aprenderse los síndromes que les acaban de mencionar, de cordón anterior, cordón posterior. Eso se los van a preguntar en el examen nacional e incluso en el examen nacional de residencia. Grábenselos porque estoy seguro que se los van a preguntar mínimo unas 5 preguntas de eso. ¿De acuerdo? Les van a preguntar si llega con tal y tal sintomatología, qué tipo de síndrome tiene y de acuerdo a qué es lo que el pronóstico y qué les puede llegar a pasar a estos pacientes. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué más les iba a preguntar? En cuanto al estado de choque medular. Entonces, ¿cuál es la mina que está recomendada? Que se debe iniciar en el estado de choque medular. Se los dijo su compañera. No, Ajá. las aminas, bueno, las aminas. ¿Qué amina? Te pongo 3. Norepinefrina, dopamina o dobutamina. Norepinefrina. Exactamente. ¿Por qué?
Porque lo que pasa es que se vencen las resistencias vasculares periféricas, ¿de acuerdo? En el estado de choque medular. Entonces, ¿quiénes son los que actúan directamente sobre las resistencias vasculares periféricas en los receptores alfa 1? Pues es la norepinefrina, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que iniciarles la norepinefrina en el estado de choque medular. Recuerda que una de las diferencias, una es por el mecanismo de trauma, dos, que primero tienen que descartar que no tenga una lesión, un choque hemorrágico, y tres, que tenga, que la piel esté caliente, ¿sale? Es lo que les va a diferenciar en cuanto a un estado de choque hipovolémico, porque en el estado de choque hipovolémico es una piel fría, pegajosa, tiene diaforesis, y en el choque medular no. Después de cuántos líquidos que le hayan infundido, dicen que está en choque medular, doctores. ¿O no le pasamos líquido? Sí, sí se tiene que pasar, pero no sé cuánto. Ok. Bueno, primero tienen que infundir soluciones tratando de revertir volumen, ¿de acuerdo? Primero podemos llegar a manejar, dependiendo de la edad de nuestro paciente, hasta 30 mililitros, de 30 a 40 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? En infusión. Si no responde, tiene el antecedente de choque medular, inmediatamente inician la infusión de norepinefrina. Otra cosa que necesitan saber, en el protocolo de estudio, no necesitamos. La resonancia magnética nos va a ayudar para ser más precisos dónde está la lesión, pero no es la de primera instancia. ¿Saben cuánto se tardan? Aproximadamente de 1 hora y media, hora y media en realizar una resonancia magnética. Ustedes tienen que, si sospechen del diagnóstico, tienen que iniciar tratamiento, independientemente de tengan o no tengan resonancia magnética e incluso tomografía. Lo único que necesitan es la clínica, tal vez radiografías para ver dónde está, y si sospechan cuadro clínico, inicio tratamiento. Pero no que un estudio de gabinete les limite para iniciar un tratamiento, ¿de acuerdo? Ya después le programan la tomografía, le programan la resonancia magnética, pero tienen que iniciar el tratamiento inmediatamente, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Cuáles son las radiografías de acuerdo a la ATLS para lesiones de columna cervical? ¿Cuáles son las proyecciones? AP Lateral. Únicamente nos pide lateral de columna cervical. ¿De acuerdo? De acuerdo a las guías ATLS. Ya posteriormente, si ustedes sospechen de algo, le mandan a tomar las radiografías que ustedes crean pertinentes. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. ¿Dudas? No, ya no, doctor. Muchas gracias. Creo que no, doctor. Bueno, si no tienen alguna duda, repásenlo y díganme si con toda la confianza, ¿sale? Si no tienen otra duda, pues nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor. Descansen, buen fin de semana. Gracias, Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor, igual.